Bien, buenos días, segundo básico. El día de hoy nos toca analizar la situación de la guía 12 y ahora nos vamos a la actividad 4. La actividad 4 dice explicar qué es la literatura Xinca de Guatemala y el paso 1 dice indique qué es la literatura Xinca de Guatemala y pegue una foto sobre la literatura Xinca. Bien, entonces queremos construir una definición de qué es la literatura Xinca y la primera parte de nuestra definición es la misma de nuestra definición original de literatura, solo que le agregamos ahora el componente Xinca. Dice, es el arte de la expresión escrita o hablada del pueblo Xinca. También es la lírica Xinca, que la lírica es parte de la literatura, es la narrativa Xinca, es el teatro Xinca, si es que existe, y estos forman parte de la literatura del pueblo Xinca. Entonces, a falta de una definición, tenemos que tomar la definición general de literatura y agregarle pueblo Xinca. La lírica es aquello que se refiere a hacer canciones, a hacer poemas, etc. La narrativa es narrar, contar cosas que pueden ser cuentos, pueden ser historias, pueden ser narraciones ficticias como los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, o pueden ser narraciones basadas en hechos reales. Y el teatro, pues obviamente es la representación de situaciones ficticias o reales. Y todas estas aspectos o manifestaciones de la literatura forman parte de la literatura Xinca. Bueno, y ahora aclaremos pues qué es el pueblo Xinca. Y vamos a ver que el pueblo Xinca se asentaba en el oriente, suroriente de lo que ahora es Guatemala. Entonces estamos hablando de parte del departamento de Chiquimula, El Progreso, probablemente partes del oriente del departamento de Guatemala, el departamento de Santa Rosa. Esa era el área original de los Xincas e incluso ocupaban parte de El Salvador. Esto es antes que llegaran los españoles. Entonces estamos hablando de los municipios, de los departamentos de El Progreso, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. El resto del territorio de Guatemala, Belice y parte del sur de México, la península de Yucatán, esto era área de habitación de los pueblos mayas. Cuando los españoles llegan desde México, atacan a los quiché, los dominan, luego dominan a los cachiquel, y entonces siguen bajando y encuentran al pueblo Xinca, los someten para que estos les sirvan como ayudantes para seguir invadiendo hacia El Salvador y combatir a los pueblos indígenas que estaban ahí. Esa fue la estrategia que utilizaron los españoles y lo que hicieron fue dispersar al pueblo Xinca y con esto contribuyeron a la desaparición del idioma y la cultura Xinca. Entonces, nuestra pregunta inicial es, ¿realmente existe la literatura Xinca? La literatura Xinca, y vemos que aquí hay un blog, este es un blog, aquí dice blog, es decir, es una especie como de diario en línea que alguien mantiene, y aquí dice la pregunta o atiende a la pregunta, que es la literatura Xinca. Entonces vamos a entrar ahí y vamos a ver qué encontramos. Bueno, y tenemos que hacer la aclaración adicional de que el Xinca es un grupo étnico formado por varios pueblos que tenían lenguas emparentadas o idiomas emparentados, pero estos idiomas no son de origen maya. Los Xinca son
auténticos indígenas de Guatemala, igual que los mayas. Indígena quiere decir que son pueblos originarios de Guatemala, aquí prosperaron, en este territorio prosperaron y se asentaron y fueron adquiriendo la sofisticación de la cultura. Entonces, lo que se menciona aquí es que las variedades del idioma Xinca se hablan en Guatemala. En la actualidad hay una de estas variantes lingüísticas está extinta y las otras 3 casi extintas. He aquí la importancia de la recuperación de los instrumentos lingüísticos y literarios de los pueblos de Guatemala. El paso 2 de nuestra guía dice que vamos a averiguar sobre un cuento Xinca, lo vamos a explicar y vamos a pegar una foto o un dibujo alusivo sobre este cuento o sobre algún cuento Xinca. Bueno, en este caso buscamos en la internet el elemento cuentos y fábulas xincas y luego tenemos acá una página, otro blog que dice cuentos xincas y hay otras fuentes. Por ejemplo, si consultamos este primero, vamos a ver si es un buen material. Recordemos que los cuentos deben tener pocos personajes y deben ser esencialmente breves. Entonces, hay un relato del pueblo Xinca, dice que es una apuesta que hizo un español con un principal del pueblo Xinca que se llamaba Moquesu Mu en el tiempo de la colonización. Dice, hagamos una apuesta, dijo el español, si te gano me das toda la riqueza de tu pueblo y si me ganas no le quito nada, expresó el occidental. Y qué de asombrero se puede decir acá, ¿verdad? Qué vivo. Entonces el cuento continúa y dice, hagamos la apuesta y nosotros comemos comidas y a ver quién come la mejor comida. Entonces se pusieron a hacer la apuesta, enterremos nuestras comidas por 3 días y al tercer día veremos qué comen ustedes y qué comemos nosotros. Es decir, en eso consistía la apuesta. Entonces el español metió en una jícara, en un bucul, aquí dice bucul jícara, metió carne porque él comía carne y a los 3 días esa carne estaba llena de gusanos y con un olor apestable, un olor apestoso. Pero dice que el tecuán, el principal Xinca, desenterró su jícara y ahí no había nada, no había nada apestoso, la comida estaba en buen estado porque este tecuán solamente comía miel y cuando la miel se entierra adquiere el mejor sabor. Entonces dice que el occidental, es decir el español, enojado, le lanzó el ejército a los xincas para exterminarlos y los xincas tuvieron que refugiarse en las montañas. Este es un cuento muy bonito y califica como cuento porque es breve y solamente hay 2 personajes, pero adicionalmente hay otros, por ejemplo el hombre Aragán convertido en mapache, el pájaro guance. Este es un poquito más largo y estos son 3 cuentos recopilados acá por el señor Rubén Carías, y esto es bien importante, así que yo les recomiendo que busquen algún cuento de origen Xinca, lo analicen, lo lean, le hagan un pequeño y muy breve comentario y hagan un dibujito. En este caso dibujaríamos, por ejemplo, yo dibujaría un bote de miel.
Cuando ya pasamos a la historia Xinca, recordemos que la historia es verídica, es algo que ya pasó, no es lo que está pasando, sino es algo que ya pasó. Aquí tenemos la búsqueda historia Xinca. Y acá hay una aclaración del sistema Xinca con C y hay varias fuentes. Entonces, por ejemplo, aquí nos hacen otra vez la aclaración de que la cultura Xinca fue desarrollada por un grupo étnico. Su rasgo principal fue el uso de un idioma específico no relacionado con el idioma maya. Entonces, por ejemplo, también tenemos otro blog que dice Historia Xinca. Historia Xinca, este es un blog, quiere decir que es una especie de diario que una persona se encarga de poner en la internet. Vamos a darle un vistazo a este blog para ver qué es lo que nos puede dar. Bueno, y nos llevó a la misma página donde estábamos anteriormente. Ahora tenemos otro aquí que dice Xincas, pueblo olvidado por la historia. Eso es una crónica. Y acá habla de la historia Xinca. Dice, durante 200 años fueron casi invisibles. Ese sería un dato histórico importante. En el año 1575 fueron derrotados, reducidos a la esclavitud y empezaron un proceso de extinción, pero en la negociación de los acuerdos de paz en 1996 empezó a haber interés por revivir la cultura Xinca y se menciona que hay una cierta población de hablantes del idioma Xinca en la región oriental del país de Guatemala. Y eso ya es una historia, es decir, una cronología que ya está dada. Entonces, ahí tendríamos que hacer una especie de pequeño resumen o hacer una mención de los acontecimientos importantes de la historia Xinca y anotarlos en nuestra hoja tamaño media carta y colocar una imagen sobre la historia Xinca. Entonces, el pueblo Xinca, de enigmático como es, sí tiene una base cultural específica y podemos ver que aunque es un poco difusa debido a la mezcla con atavíos o costumbres de origen español, sí hay algunos elementos que se pueden considerar propios de los Xinca. También este mismo reporte habla de la existencia ancestral de 4 lenguas xincas, el idioma yupiltepeque, que se extinguió antes del año 1920, es decir, hace 100 años. También hay otro idioma llamado Alahuilac de San Cristóbal Acazahuastlán, que pudo haber sido un idioma xinca. El idioma Jumaitepeque, que fue descubierto a principios de la década de 1970 por el investigador Laile Campbell, y se habla en la cima del volcán Jumaitepeque, está moribundo, quizás extinto, y el idioma Huazacapán. Es decir, se considera pues que los hablantes de Xinca del actual son semiparlantes, es decir, hablan algunos elementos del Xinca y que hay algunos hablantes que son completamente fluidos, es decir, los hablantes que hablaban con fluidez el Xinca ya han fallecido. Entonces, estos son elementos históricos que nos ayudan a entender al pueblo Xinca. Vemos pues que el pueblo Xinca es un pueblo originario, también es un pueblo indígena de Guatemala.